Hola, buenos días. El día de hoy nos encontramos con el doctor Manuel Méndez Chávez, quien es especialista en metabolitos secundarios y biofungicidas. En esta entrevista exploraremos el potencial del colorante natural extraído de la flor de salvia, analizaremos su atractivo frente a otros colorantes, su calidad y su posible impacto en diversas industrias como la alimentaria y la cosmética. Además, discutiremos cómo esta innovación puede adaptarse a las tendencias del mercado y su contribución al cuidado del medio ambiente. Doctor, muchas gracias por permitirme hacer esta entrevista. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es su primera impresión sobre el colorante natural de la flor de salvia? Bueno, realmente pues la propuesta suena innovadora, buscar un colorante natural, aunque podría tener sus limitaciones como veremos un poco más adelante, pero de entrada suena como que bastante interesante ocupar otros recursos para buscar colorantes. Gracias. La segunda pregunta dice, ¿cree que tiene un atractivo diferente respecto a otros colorantes naturales o sintéticos? Discutiendo en esta cuestión, sí, como que hay varias perspectivas que podemos tomar, ¿no? Si lo comparamos con un sintético, pues obviamente siempre vamos a preferir el que tenga como con un carácter un poco más natural, ¿vale? Aunque tenga sus limitaciones y sus complicaciones el obtener uno natural, ¿vale? Pero ahora, si lo comparamos entre colorantes naturales, así por decirlos, que se le conocen como colorantes vegetales, que son los que comúnmente se utilizan, a lo mejor ese tenga un plus y tendríamos que ver realmente qué es lo que le da ese color característico, ¿no? Y realmente aquí es donde viene toda esta ventaja que podría tener este colorante específico de esta especie de planta, ¿no? Finalmente es una planta y la planta, pues como todo ser vivo, tiene cierto metabolismo, tiene ciertas cuestiones y eso va a ayudar a que produzcan ciertos compuestos de interés que sí le va a dar un color a la planta y que a la planta le sirve, ¿no? Pero también estas cuestiones pueden ir sirviéndonos a nosotros con la cuestión de que, por ejemplo, no sé, a lo mejor tengo una actividad antioxidante, a lo mejor tengo una actividad antirradical, a lo mejor, no sé, o sea, ahí se tendrían que checar otros perfiles de metabolitos que tenga el colorante y cuántos lograron ustedes conservar después de que formulen su polvo. Si lo vemos desde ese punto de vista, pues sí tendría una gran ventaja su colorante natural contra otros naturales y obviamente contra los sintéticos. Digamos que si los ponemos en orden, nos quedaremos en primer lugar con este colorante extraído de manera natural de una flor, después pondremos los otros colorantes vegetales y ya como última opción pues el artificial. La tercera pregunta dice, ¿considera que este colorante a base de la flor de salvia tiene aplicaciones viables en la industria? He ahí el detalle de todo este asunto, ¿no? ¿Tiene aplicaciones? Sí, podríamos ponerle aplicaciones, ¿vale? Pero aquí también tenemos que tomar en consideración muchas cosas, ¿vale? Si las enumeramos, hacemos una pequeña lista. Lo que nos topamos es olores y sabores, ¿vale? Si lo vamos a ocupar en cualquier industria alimentaria, cosmética y demás, y la cosmética principalmente porque se requieren compuestos que no afecten, que no dañen, que sean hipoalergénicos, muchas como que situaciones un poco más delicadas. Y si son alimentarias también, ¿no? Lo primero es que no genere, o más bien que no le vaya a proporcionar olores extraños y sabores extraños a tu producto final, porque eso puede ser algo muy contraproducente, ¿no? Finalmente vas a alterar el sabor y la percepción de tu producto final, ¿vale? Por otro lado, hay algo que nos debe de quedar claro, ¿no? Y no nada más es por colorantes vegetales, es como que cualquier cuestión que siempre se les manejen como natural, como vegetal, ¿vale? Porque las plantas te van a generar compuestos buenos, sí, pero también van a generar ciertas trazas de algunos compuestos malos, de algunos compuestos tóxicos, ¿vale? Y puede haber un desequilibrio ahí, entonces se debe de hacer un estudio bastante pertinente y bastante completo para saber si se puede o no se puede utilizar en una industria. De entrada, podríamos decir que sí, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, las semillas de manzana son muy inocentes, ¿verdad? Pero esa semilla de manzana produce cianuro.
Y aquí no es tanto que lo produzca, sino más bien cuánto produce. ¿Cuántas semillas de manzana tendríamos que consumir para tener una dosis letal? ¿Vale? Y ahí el detalle. A lo mejor eso tiene ciertos compuestos tóxicos, pero realmente ¿cuánto tenemos que consumir para que realmente tengamos algo de toxicidad? Y ahí es donde entra esta cuestión de que puede hacer aplicaciones en la industria, sí, pero ¿sabes cuál es la otra cuestión? ¿Cuánto requieres para producir? Y es donde a lo mejor puede ver que el proceso ya no sea tan viable, porque entonces vas a encarecer mucho el producto, porque vas a requerir, por ejemplo, mucha flor para obtener cuántos gramos de tu colorante contra cuánta flor que tengas que procesar para obtener ese colorante, ¿vale? Pero también tienes otra ventaja, no sé, vamos a suponer que 1 miligramo de ese colorante, ¿cuánto te logra, vamos a llamarle así, pintar tu compuesto? ¿Y qué intensidad quieres, no? Entonces a lo mejor ahí jugando con las concentraciones, con las variables, que no proporcione sabor, que esté dentro de los límites, y si controlamos toda esta cuestión, podría ser un producto benéfico, pero caemos en algo, colorantes, ¿cuántos colorantes ya hay? Tienen que darle la vuelta, hay que buscar algo que vuelva atractivo a tu colorante. Que no nada más digas, pues es un colorante vegetal. Sí, es un colorante vegetal, un colorante natural, y ya sabemos todo lo que conlleva eso natural. Pero, ¿qué más me está ofreciendo tu colorante para preferir tu colorante sobre todos los que ya está existente, independientemente de la cuestión esta natural? La siguiente pregunta dice, desde su experiencia profesional, ¿cómo evaluaría la calidad del colorante en términos de intensidad, durabilidad y uniformidad del color? Ahí se tendrían que hacer pruebas y tendríamos que ver, y principalmente, cuál es tu producto final. ¿Qué es lo que estás buscando al final? Un aditivo alimentario, estás buscando una materia prima que puedan ocupar, no sé, en la industria de la pastelería o cuestiones así, industrias de refresco, industria de bebidas, ¿no? O ya van a formular un producto final, si lo van a ocupar para la industria de la cosmética, o sea, cuál es el área en la que quieran, y en base a eso se tendría que hacer o planear los estudios para ver qué tanto vas a ocupar, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, tú lo vas a vender como un aditivo alimentario, ¿vale? Va a ser un colorante que va a servir para pintar, pues no sé, betunes de pastel, ¿no? Y entonces, a lo mejor ahí teníamos que checar dosis, cuántos miligramos para ver qué tantas intensidades, ¿no? Vamos a suponer, es rojo el colorante o el pigmento que obtienes final es rojo, ¿no? Entonces el rojo te va a dar varias gamas de rojos dependiendo cómo lo mezcles, ¿no? Pero puede ser rosado, rojo intenso, no sé, hay diferentes tipos de rojo, entonces las pruebas serían esas, ¿no? Ahora, la estabilidad, pues si es un polvo, pues se tienen que hacer pruebas de estabilidad a largo tiempo con atmósferas controladas para ver qué tan estable se mantiene, qué tan húmedo, qué tanto se degrada o no se degrada el color. Porque esa es otra cuestión, ese tipo de pigmentos, por ejemplo, pueden ser muy sensibles a la luz, a cambios de temperatura, a muchas otras cuestiones, y aquí tendrían que ver cómo proteger ahora su pigmento. O sea, ya lo obtuvimos, por qué procesos lo obtuvieron, y ahora pues hay que protegerlo para que pueda llegar al mercado y tener una vida de anaquel un poco más larga. En la siguiente pregunta dice, ¿qué impacto social en términos de concientización podría tener el colorante a base de la flor de salvia en el mercado? Concientización social. Para empezar, volvemos a mira, si lo van a cultivar si lo vamos a tener a partir de la flor, necesitamos un área de cultivo muy amplia, ¿no? Y a lo mejor ahí vayan a desplazar ciertos cultivos. Entonces, esto va en cuestión natural, considero yo. Considero que es benéfico para la salud, de alguna forma. Y entonces ahí es esa parte, ¿no? Tratar de concientizar a la gente otra vez que regrese a consumir productos más naturales para evitar ciertas cuestiones, pues enfermedades principalmente, tratar de prevenirlas lo más que se pueda. Desde su punto de vista, ¿cómo se puede adaptar esta innovación a nuevas tendencias del mercado en la industria cosmética y en la industria de los alimentos? Pues ir suprimiendo, o más bien, pues sí, suprimir
esos colorantes por los otros. Por ejemplo, acuérdate que ahorita ya hay muchas tendencias de que ya no se ocupa el, no sé, el rojo 30, el amarillo, entonces me veo la codificación del amarillo, pero hay amarillos, azules que ya no se pueden utilizar porque son muy tóxicos. Entonces ahí tienen como que su campo para poder suprimir ¿no? Decirles, miren, está esta otra opción que es más natural, tiene eso. O sea, aquí es no nada más irnos por su poder colorante. Hay que ver otras cuestiones que nos pueda proporcionar ese polvo, y entonces esa es la parte que se tendría que explotar para poderlo colocar en el mercado como un colorante, pero que les va a dar como que un extra. Desde su perspectiva, ¿cómo piensa usted que puede contribuir este producto sustentable al cuidado del medio ambiente? Y ahí el detalle de todo este asunto. ¿Cuánto colorante obtienen de cuántas flores? ¿Y cuántas flores tendrían que cultivar? ¿No? Entonces ahí puede ser un poco peligroso por el sustituir ciertos cultivos, ¿no? Claro, a menos que lo hagan en invernadero y en otras cuestiones, pero ¿cuánto gasto va a generar poder producir su materia prima? Y qué tanto tienen que sembrar, ¿no? O sea, a campo abierto lo pueden o no lo podrían hacer, porque también puede ser un beneficio, porque, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, ese tipo de flor también es un vector para las abejas. Y con toda la complicación que hay abejas sueltas, a lo mejor ahí pueden tener, ahora sí que dos situaciones en una, ¿no? Tienen su cultivo para obtener su materia prima y también pueden estar contribuyendo a que las abejas encuentren alimento, encuentren otras cuestiones, ¿vale? Entonces, es ahí lo que podría funcionar en un dado tiempo. Claro, obviamente sin desplazar cultivos nativos que estén en la región. La última pregunta dice, ¿qué mejoras podría que este producto sea mucho más ecológico y más sustentable? Pues más ecológico de lo que ya es, creo que no lo podemos hacer, ¿verdad? Ya lo extraemos de flores, a lo mejor verificar justamente la cuestión de esa extracción, cómo se extrae ese colorante y qué proceso lleva, ¿no? A lo mejor lo más natural posible, a lo mejor, por ejemplo, no ocupar solventes para extraerlos, sino que simplemente cosechar las flores, llevarlas a un proceso de secado y a lo mejor las trituramos, ¿no? Y obtenemos un polvo fino y a lo mejor eso podría servirnos de colorante, ¿vale? O a lo mejor hacer unas extracciones acuosas, dejar de lado como que tanta industrialización, sino que a lo mejor lo más natural posible poder extraer ese colorante, y es la forma en la que podrían darle una vuelta. A lo mejor cambiar la presentación, a lo mejor no manejarlo en polvo, ¿no? A lo mejor manejar una solución acuosa, y entonces ya es como que un poquito más tanto de fácil acceso como evitar tanto desecho a la hora de producir. Agradecemos sinceramente a nuestro entrevistado, el doctor Manuel Méndez, por su tiempo y valiosa participación. Su experiencia y conocimiento nos han brindado una visión enriquecedora sobre el uso. Gracias por compartir su perspectiva con nosotros. De nada, pues.